Hoy vamos a entrar a nuestro estudio de Romanos y vamos a avanzar dos versículos. Me cuesta trabajo decirlo porque yo dije, no, ya que sea el pastor, el Señor me va a ayudar, y en vez de ver 1 o 2 versículos, más bien en vez de ver 4 o 5 versículos cada domingo, ya el Señor me va a ayudar a ver más, ¿no? Voy a avanzar más, voy a poder, el Señor con su misericordia me va a ayudar a abarcar más versículos en cada domingo, y de repente resulta que es lo contrario, ¿no? Y ahora veo 1 o 2 y digo, y espero que me alcance el tiempo para explicar lo que el Señor quiere hablarnos en esos pasajes, pero Él es misericordioso. Es increíble ver cómo mientras más tiempo pasamos con el libro, más encontramos la profundidad del libro, ¿no? Es como seguramente has visto en Facebook o en alguna red social a esos que les gusta mucho leer, que de repente tienen la imagen de alguien que tiene un libro abierto y una luz que le está resplandeciendo sobre el rostro, ¿no? Dando esa idea de que finalmente leer ilumina en algún sentido, ¿no? Hace crecer el intelecto, hace crecer en sabiduría. Hermano, cuando tú haces eso con la Biblia, esa luz que se refleja sobre tu rostro es la luz de la gloria de Dios. Esa luz no solamente va a iluminar tu rostro para que puedas leer, esa luz va a iluminar tu vida y la vida de todos los que están alrededor de ti. Entonces, qué importante es que realmente abramos ese libro, dependamos de ese libro, nos aboquemos a conocer ese libro, porque es la gloria de Dios manifestándose. Cantábamos, muestra a Cristo. ¿Dónde está mostrado Cristo? En la Escritura. No necesitamos una experiencia paranormal para poder ver a Cristo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos darle el tiempo para venir a la Escritura y ver toda su gloria manifestada allí. Entonces, hermano, en las últimas semanas en la Escritura hemos estado encontrando, y lo que nos ha estado mostrando es la manera en la que la morada del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas manifiesta nuestra pertenencia y nuestro acceso a la justicia y a la obra de Cristo. Esa manifestación de algo interno y por lo tanto invisible se exterioriza con conductas muy representativas de la obra del Espíritu Santo. Veíamos en Romanos 8:1 que por el Espíritu Santo no vivimos para o por la carne, sino vivimos para o por el Espíritu. Vemos en el versículo 2 que nos ha libertado de la ley del pecado. Vemos en el 5 que nos ayuda, que nos lleva a pensar en las cosas que son del Espíritu. En el 6 a tener una mentalidad que es del Espíritu. En el 9 teniendo pensamientos y por lo tanto teniendo una mentalidad que es del Espíritu, a regir nuestras vidas por el Espíritu. En el 10 vemos cómo obra la justicia de Dios en pleno conocimiento de su voluntad a través del Espíritu Santo. En el versículo 11 vemos cómo el vivir en el Espíritu nos permite tener presente la esperanza de la glorificación en su andar. Y en el versículo 13 que vimos el domingo pasado, vimos cómo el Espíritu Santo nos ayuda para hacer morir las obras de nuestra carne, es decir, para que el pecado muera en nosotros. Y el día de hoy vamos a ver 2 obras cruciales del Espíritu Santo en la vida del creyente que nos garantizan nuestra pertenencia a Dios y la obra progresiva de santificación en nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno en el pasaje, quiero compartirte la primera dirección de un hombre llamado Richard Baxter. Es un pastor y teólogo puritano del siglo XVII. Este hombre, ya después si puedes leer su biografía, te invito a que la leas, pero se caracterizó por tener un corazón apresurado para darlo todo por Dios debido a sus múltiples enfermedades. ¿Y qué hizo él? Escribió tanto como le fue posible, porque él, teniendo esa incertidumbre de cuánto duraría su vida, decidió escribir todo lo que pudiera, ¿sí?, para dejar instrucción al pueblo de Dios acerca de lo que la palabra enseña. Entre ellos, este hombre escribió un libro que se llama Un Directorio Cristiano, que entre sus grandes y numerosos tomos se da la tarea de entregar direcciones a los creyentes a fin de enseñarles a conducir sus vidas en lo personal, familiar, lo eclesiástico y lo político, bajo los principios irrebatibles de la palabra de Dios. La dirección número 1 que escribió él, la primera directriz de la vida de un creyente, fíjate lo que dice: si verdaderamente estás dispuesto a ser santificado e hijo de Dios, no permanezcas en un estado de ignorancia, sino haz lo mejor que puedas para salir a la luz y comprender la palabra de Dios en los asuntos de la salvación. Él mismo dice:
Si es una cuestión de gran preocupación saber cómo hacer nuestros negocios mundanos, comerciar y acumular riquezas mundanas, entender las leyes y mantener nuestro honor, como lo es saber cómo reconciliarse con Dios para ser perdonado y justificado, para agradar a tu Creador, para prepararte a tiempo para la muerte y el juicio y para una vida sin fin, entonces deja que la sabiduría mundana tenga la preeminencia. Pero si todas las cosas terrenales son sueños y sombras y valiosas solo en la medida en que nos sirven en el camino al cielo, entonces seguramente la sabiduría celestial es la mejor. ¿Qué tan lejos está ese hombre de ser sabio, que está familiarizado con todos los detalles puntillosos de la ley, que es excelente en el conocimiento de todos los idiomas, ciencias y artes, y sin embargo no sabe cómo vivir para Dios, mortificar la carne, vencer el pecado, negarse a sí mismo, ni responder en juicio por su vida carnal, ni escapar de la condenación? Tan lejos está un hombre tan erudito de ser sabio como lo está de ser feliz. Y respecto a la ignorancia de las Escrituras como una manera de vivir en la oscuridad y perderse de esa luz que Dios le da al hombre, él dice: no comprarás tus mercancías en la oscuridad, ni viajarás ni harás tu trabajo en la oscuridad, y juzgarás el estado de tus almas en la oscuridad y hacer la obra de tu salvación en la oscuridad. Fíjate cómo dice, ni siquiera vas al súper a hacer el súper a ciegas. No vas cuando está todo cerrado y todas las luces apagadas y agarras lo primero que tocas a tientas y lo metes al carrito y lo pagas y te lo llevas. Dice, ni siquiera eso nos atrevemos a hacerlo en la oscuridad. ¿Cuánto menos deberemos nosotros de tratar de hacer en la oscuridad lo que corresponde a vivir la vida para Dios? Lo que corresponde al cuidado de nuestras almas, lo que corresponde a cumplir con esas responsabilidades que Dios nos ha asignado dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Así que, hermano, mi invitación y exhortación de este día es que corras el riesgo de invertir el sentido de tu vida y de afrontar las consecuencias. Deja de darle las primicias al mundo, lo mejor de tus fuerzas, de tus pensamientos, de tu salud, y dáselo a aquel que es digno de recibir lo primero de todo, en todo. Si no se agradó Dios de la ofrenda de Caín porque le entregó lo que era para desecho, ¿cuánto menos se agradarán de nosotros que le dedicamos una lectura al aire, una oración a medio dormitar y una obediencia sujeta a disponibilidad, mientras afirmamos que tenemos una relación cercana con Él? Mi reto es que organices tu día y tu vida para que las primicias se las des a tu Dios y el resto del día al mundo. Que tu esfuerzo y sacrificio sean por lograr y por alcanzar el pan de vida y no por el pan que se enmohece. Y que el Señor, que prometió que todas las cosas vendrían por añadidura al buscar primeramente su reino y su justicia, te conceda por gracia atestiguar cómo Él se encarga de añadir lo postrero cuando le buscas con fervor en lo que es primero. Y no, hermano, no te estoy diciendo que abandones toda responsabilidad del mundo por seguir a Cristo. Aunque si a eso te ha llamado Él, harías bien en obedecerle. Lo que te estoy diciendo es que pongas esa responsabilidad a sus pies, para que seas prosperado por Él en lo que tiene eco en la eternidad y sustentado por Él en lo que pertenece a este cuerpo mortal. Así que con esto en mente, hermano, vamos a entrar a Romanos capítulo 8, como hombres y mujeres que están en búsqueda de una luz que nos es indispensable para vivir en la santidad que glorifica a Dios. No en la santidad que nosotros le queremos ofrecer, sino en la santidad que Él demanda de nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15, vamos a leerlo todos juntos. Dice Romanos 8, 14 y 15: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, buscando que la luz ilumine nuestras vidas, Padre. Buscando que caminemos en esa luz y que nosotros mismos seamos luz para aquellos que no te conocen. Padre, perdónanos si hemos decidido en algún momento de nuestras vidas vivir para ti en ignorancia, Señor, creyendo que la buena intención es suficiente, creyendo que un buen corazón, Padre, que en realidad no tenemos y no es por ti, es suficiente, creyendo que tú vas a hacerlo todo, Señor, y que no tenemos ninguna responsabilidad. Padre, alúmbranos con la luz de tu palabra, Señor, muéstranos nuestra
dependencia a ti, Señor, nuestra responsabilidad de venir todos los días a ella y de buscar tu gloria, Señor, una gloria que nosotros anhelamos conocer cara a cara, Padre, pero que tenemos la oportunidad de conocer en este día a través de la revelación que nos has dado en las Escrituras, Señor. Y que en esa luz andemos, que por esa luz vivamos, Señor, que esa luz sea la que prediquemos a todos los hombres. Padre, que cuando estemos en el mundo, cuando estemos, Señor, con las personas que son del mundo, que nuestra luz sea molesta, Padre. Que tu presencia en nuestras vidas les sea molesto, Señor. No con una molestia que simplemente los atormente, sino con una molestia, Padre, que los hace considerar su vida, que los hace considerar su pecado, Señor, y que los hace buscar eso que ven en nosotros, Señor, que es tu luz. No somos nosotros, Padre, no somos luminares que brillen por sí mismos en este mundo, somos luminares encendidos por ti, Señor, por la obra de Cristo en favor nuestro y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día, Padre. Guíanos, Señor, a través de tu palabra para vivir las vidas que quieres que vivamos. Te lo ruego por la gracia de Jesucristo. Amén. Hermanos, Romanos 8:14 nos va a presentar la siguiente evidencia de que pertenecemos a Dios. Algo que hemos estado haciendo cada domingo es hacer ese ejercicio personal e interno de decir, ¿cómo puedo tener la certeza de que pertenezco a Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de que tengo salvación en mí? Y que no es una salvación que yo estoy autoproclamando, sino que es una salvación que descansa en la obra de Jesucristo. Y que por lo tanto es 100% segura. Y lo que Pablo nos está mostrando ahora a través de este pasaje es que a través de la guía del Espíritu Santo nosotros podemos reconocer que tenemos un lugar con Dios. Nosotros podemos reconocer que somos de Dios. Cuando hablamos de guía, Pablo utiliza una palabra griega, la palabra ago, que significa ser movido o impulsado. Gálatas 8:15 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tanto Gálatas como Romanos lo que nos enseñan, lo que nos hacen evidente, es que esa guía del Espíritu Santo solamente está disponible para los que son hijos de Dios. Nadie que no cumpla con esa condición puede asegurar o puede clamar algún tipo de guía del Espíritu Santo en su vida. Lucas 4:1 utiliza la misma palabra cuando Jesús está allí y es llevado al desierto. Fíjate que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es la misma palabra. Fue llevado, quiere decir que fue movido, fue impulsado a ir al desierto. Ser guiado por el Espíritu es lo mismo que caminar con Él, pero conlleva un énfasis adicional en su liderazgo. No caminamos con el Espíritu Santo como un igual, sino que seguimos su dirección como nuestro guía soberano y divino. Fíjate cómo dice el pasaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo contrario entonces también es cierto. Los que son hijos de Dios, todos son guiados por el Espíritu de Dios. Los creyentes, los cristianos, no necesitan orar para que el Espíritu los guíe porque Él ya lo está haciendo. Más bien necesitan buscar una disposición, obediencia para seguir su dirección. Y eso cuántas veces es lo que realmente sucede en la oración. No es nuestra oración la que le marca el ritmo a Dios para ver cómo debe Él actuar o qué es lo que debe Él hacer. Es la oración la manera en la que sometemos nuestra voluntad, nuestro propio espíritu al control, ¿sí?, a la influencia del Espíritu Santo, de tal manera que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hermano, quiero decirte que ser guiado por el Espíritu no es ninguna experiencia mística y reservada para los más elevados seguidores de Dios. La guía del Espíritu Santo es mucho más práctica y evidente de lo que creemos. No requiere ningún tipo de preparación adicional a lo que la Biblia ya nos revela. No se potencia, no se maximiza con una velada de alabanza en donde se propicia un ambiente en el que el Espíritu Santo puede operar.
Querido hermano, lamento decirte que si el Espíritu Santo no está obrando en ti para tu santificación y guiándote para apartarte de tu pecado y hacer las obras de justicia que Dios ya ha preparado para ti, ninguna canción, ninguna secuencia de acordes o ningún juego de luces podrá hacerte experimentar algo que es exclusivo para quienes han depositado su fe en la justicia de Cristo, en plena conciencia de pecado y en arrepentimiento genuino. No es una experiencia, no es un pago por evento vivir la guía del Espíritu Santo. No es, Señor, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo entrar para que sienta al Espíritu en ese momento y me guíe a lo que tú quieres que haga? No es pago por evento. No puedo yo vivir algo en relación al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está morando ya en mí. Y si el Espíritu ya está morando en ti, entonces el Espíritu Santo ya puso afectos en tu corazón, ya puso deseos en tu alma, ya puso pensamientos en tu mente que no tienen que ver con tu carne y con tus deseos pecaminosos, sino con la voluntad de Dios. Apelar a tus más profundas emociones y sentimientos te podrá hacer sentir algo especial, pero nunca te va a colocar bajo la guía del Espíritu Santo que no mora en ti. Y ese es el problema de muchas iglesias, y ese es el problema que nosotros podemos correr también, si lo que tratamos de hacer es traer a gente que no tiene en el corazón a Cristo y hacerles vivir como si tuvieran a Cristo aquí por un par de horas. Ellos no necesitan vivir la guía del Espíritu Santo porque no hay Espíritu Santo en ellos. Ellos lo que necesitan vivir es la redención, es la obra de justificación de Cristo. Es esa contrición, ese arrepentimiento por sus pecados que los lleva a presentarse delante de Dios desnudos, sin hojas con cuáles cubrirse, para reconocer que si no es por Cristo y si no es por la obra, si no es por su sangre, nosotros no tenemos manera de presentarnos delante de Él y ser aceptados por Él. Por otro lado, hermanos, si ya eres un hijo de Dios, la manera en la que experimentas la guía del Espíritu en tu vida puede variar en intensidad o sensibilidad de tu lado, pero nunca en capacidad y poder del lado de Dios. ¿A qué voy con esto, hermano? Que el mismo Dios Todopoderoso que creó el mundo en 6 días y el mismo Cristo Todopoderoso que efectuó nuestra redención a sus 33 años, es el Espíritu Santo Todopoderoso que mora en nosotros y que nos guía con un poder que no tiene paralelos en este mundo o en cualquier otra parte del universo. Así que cuando Él determine hacer algo en ti, usará tanto poder como sea necesario para moverte o tan poco poder como sea necesario para impulsarte. En lo que a Él respecta, hay capacidad absoluta para hacer su voluntad. Muchas veces entendemos mal al Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo depende de lo que nosotros le dejemos hacer. No, no depende de lo que nosotros le dejemos hacer. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Es más, Él ya lo hizo. Si tú eres un hijo de Dios es porque Él hizo una obra que tú ni siquiera estabas anhelando, que tú ni siquiera estabas clamándole al Señor, Señor, sálvame porque sé que estoy muerto en mis delitos y pecados. No estabas pidiendo algo que ni siquiera sabías que era. No estabas rogando por una salvación que ni siquiera sabías que necesitabas. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, operó de manera soberana y en todo su poder para hacer en nosotros una obra definitiva. Y durante toda nuestra vida en Él, Él va a seguir haciendo esa obra, ¿sí?, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su poder y con tanta determinación, con tanta dureza o con tanta suavidad como nuestra vida lo requiera. Entonces en Él hay capacidad absoluta, sin embargo no podemos decir lo mismo de nosotros. Somos hombres y mujeres cuyo espíritu está contenido en este cuerpo mortal, del cual Pablo nos ha advertido en numerosas ocasiones a lo largo de Romanos. Un cuerpo que sucumbe rápidamente ante la dulzura del pecado. Pero además somos hombres a los que Jesús les dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque nos cuesta mucho trabajo mantenernos en nuestra palabra. Somos hombres que sucumbimos ante la ambivalencia de nuestros impulsos. Señor, quiero ir detrás de ti. Señor, ya no quiero ir detrás de mí. Esto está más interesante. Señor, quiero dedicarte lo mejor de mis días. Ay, Señor, pero estoy muy gordo, quiero dedicarte lo mejor al gimnasio. Señor, quiero serte más fiel. Ah, Señor, pero mira, esto está más atractivo, mejor le soy más fiel a esto por un rato y después regreso contigo. Fíjate cómo vamos sucumbiendo. De repente le decimos que sí, de repente le decimos que no. Y por si fuera poco,
Santiago nos recuerda que el doble ánimo es otro identificador de nuestro carácter. Entonces nos encontramos en esta disyuntiva donde un Dios todopoderoso, en la forma del Espíritu Santo, mora en nosotros, y al mismo tiempo nuestra humanidad incompetente es el medio en el cual ese Espíritu Santo opera para la gloria de Dios. Así que mientras menos incompetente sea mi humanidad, porque me sumerjo en humildad y dependencia en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, la testificación del Evangelio y la edificación de la iglesia con mi servicio, más sensible y apto me vuelvo para seguir la dirección del Espíritu Santo con precisión y certeza. No es un tema de falta de poder del lado del Espíritu, es un tema de falta de sensibilidad de mi lado. No es que el Espíritu Santo no tenga la suficiente capacidad de hacerme hacer algo, es que yo no estoy en disposición de hacer eso a lo que el Espíritu Santo me está moviendo. Entonces, mientras más fría sea mi comunión, más reticente e ineficaz soy en lo que respecta al andar en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos exhorta a no apagar al Espíritu Santo. Apagar tiene el sentido de extinguir un fuego. Lo que está diciendo allí es: no extingan el fuego del Espíritu Santo que está en ustedes. Y lo que yo te quiero preguntar, hermano, es ¿qué intensidad tiene esa hoguera? ¿Qué intensidad tiene ese fuego llamado Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tan encendida está la brasa de su dirección? De forma que tan pronto como te mueve en una dirección, en una voluntad o en un plan que viene de parte de Dios para ti, esa alta sensibilidad que tú tienes al calor te permite responder con rapidez en actos de obediencia y fe. El Espíritu Santo nunca nos va a dirigir en la dirección equivocada. No va a poder hacerlo porque no está en Él, no es de su carácter el dirigirnos en la dirección equivocada. Pero ¿cuántas veces nosotros, teniendo alguna convicción, algún llamado, algún anhelo que viene del Espíritu Santo, decidimos movernos en la dirección equivocada? ¿Por qué? Porque no sabemos qué viene detrás de la obediencia. No sabemos qué implica esa obediencia. No sabemos qué implica comprometerme más con mi familia. No sabemos qué voy a tener que dejar, qué voy a tener que sacrificar porque quiero pasar más tiempo con mi familia enseñándoles la palabra. Ya no me voy a poder acabar esa temporada de Netflix que acaba de salir, ¿no? Ya no voy a poder ir a jugar con los amigos al fútbol, ¿no? Ya no voy a poder jugar, o ir ahí con los amigos a pasear, ¿no? No queremos obedecer porque sabemos que con la obediencia viene algo que hay que dejar, ¿no? Sabemos que con la obediencia viene algo que hay que sacrificar. Y digo, mejor ahorita no, mejor aguántame tantito, ¿no? Y vamos perdiendo la sensibilidad. No, el Espíritu Santo no pierde su poder, vamos perdiendo nuestra sensibilidad. ¿Qué tan lejos estoy del calor de la guía del Espíritu Santo? Que es raro en mi corazón que yo sea movido a afectos divinos, a actuar de forma opuesta a lo que mi carne me tiene acostumbrado. Y tú dices, ¿cómo? Sí, ¿qué tan difícil te es orar? ¿Qué tan difícil te es orar? ¿Por qué batallas tanto con la oración? Algo debe haber detrás de eso. Porque el que es hijo de Dios, porque el que le pertenece a Dios, ¿sí?, que tiene los pensamientos del Espíritu Santo, tiene la mentalidad del Espíritu Santo, vive la vida del Espíritu Santo, tú dile que tiene que orar y ¿qué crees que va a hacer? Orar. Es claro, es evidente lo que el Señor le está mandando a hacer a través de ese mover del Espíritu Santo, a través de ese impulso del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué tan frío, qué tan apagado está, ¿sí?, nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, que cuando Él nos mueve a eso, ¿qué decimos? No, sí lo tengo que hacer, pero ahí lo voy a hacer algún momento. Lo tendré que hacer, sí, pero el Señor es paciente conmigo. Yo sé que el Señor sabe que mi carne es débil, ¿no? Yo sé que el Señor me va a dar suficiente tiempo para hacer y moverme en obediencia a Él, ¿no? Hermano, ¿no es acaso el momento de prueba, de enfermedad, de pena, de escasez, ese tiempo en el que Dios aviva otro fuego para que se avive el fuego del Espíritu Santo en nosotros?
No es ese momento en el que sentimos que la vida se nos está yendo, sentimos que ya no vamos a tener más oportunidad, sentimos que nos va a faltar tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, que decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde dejé a Dios? Porque la realidad es que Dios nunca me dejó a mí, yo fui el que lo dejé a Él, ¿no? Y es a través de ese fuego, a través de esa pena, a través de esa circunstancia, de esa incertidumbre de qué va a pasar con tu vida o con la vida de alguien que tú amas, que lo que el Señor te está diciendo es, hey, hay un Espíritu Santo en ti. Hay una obra del Espíritu Santo en tu vida, la obra que Él está haciendo es la obra que yo quiero que Él haga en ti. Y el propósito de esa obra es que tú seas santificado, que tú te apartes cada vez más de tu pecado, de tal manera que cada vez me seas más agradable en esta vida que tienes que vivir aquí en la tierra. Y siéndome más agradable, entonces me vas a ser más útil. Y siéndome más útil, vas a hacer la voluntad que yo quiero que hagas. Vas a andar en las obras que yo quiero que vivas. Y es así, entonces, como muchas veces nos estamos enfrentando a un fuego que no es el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no supimos vivir, no supimos ser sensibles, no supimos ser dependientes al Espíritu Santo para que a través de esos impulsos y ese mover que Él obra en nosotros, estuviéramos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos prende fuego por otro lado. Sentimos que se nos queman los pies, perdemos nuestra comodidad, perdemos nuestros ingresos, perdemos nuestras certezas humanas. Perdemos lo que nos hace pensar que todo está bien aún si no le dedicamos a Dios lo que le tenemos que dedicar. Lo perdemos de tal manera que lo único que nos queda es regresar a Él, ¿sí? Es confesar nuestra negligencia, confesar nuestro orgullo, regresar a Él y decirle, Señor, sigue haciendo la obra que estabas haciendo en mí. Sigue moviéndome a través del Espíritu Santo. Sígueme mostrándome cuál es tu voluntad. Y no solo me muevas, sino dame la capacidad de hacerlo en ti. Quiero decirte que ese mover del Espíritu Santo tiene una manifestación clara en una de las actividades más simples de la vida cristiana y al mismo tiempo de las más poderosas, y es el estudio de la palabra. Y por eso empecé leyéndote la primera dirección de Richard Baxter, porque es lo que él está diciendo. Y es la manera en la que obra el Espíritu Santo en nosotros. Fíjate, Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué opera quién? El Espíritu Santo. Fíjate lo que está orando por Pablo. Dice, estoy orando por ustedes para que tengan espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Que se alumbren los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Lo que está diciendo Pablo es, ruego para que lo conozcan más. Ruego para que profundicen en ese conocimiento de Él, que no se sientan satisfechos con un sermón dominical, que no se sientan satisfechos con un discipulado dominical, sino que todos los días tengan esa hambre y tengan esa sed de venir y conocerle a Él. Uno no puede hablar de amor profundo y verdadero si no conoce a la persona realmente. ¿Cuántos matrimonios fracasan por una unión, ¿sí?, en las prisas de alguna mala decisión o en las prisas de alguna mala emoción, ¿no? ¿Y cuántos matrimonios fracasan? ¿Por qué? Porque no se conocieron. No se aman de manera decidida, no se aman de manera determinada, no están dispuestos a sacrificarse por la persona que tienen enfrente porque ni siquiera lo conocen. ¿Y qué sucede? Que cuando esa persona empieza a manifestar cómo es y no que haya cambiado, que simplemente está manifestando cómo es, entonces ¿qué sucede? No era la persona de la que yo me enamoré. No, porque no la conociste. ¿Cuántas veces has tratado de vivir a un Dios del que te enamoraste pero que no conoces? Y lo vives en la ignorancia, lo vives sin conocimiento, lo vives sin intimidad de conocer qué hay en su corazón, qué hay en su mente, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. Y tú dices que lo amas. ¿Y qué sucede? Que cuando
se abre tantito ese velo y ves al Dios que realmente es, ese Dios inmutable que nunca ha cambiado, y ves cómo realmente es, y de repente ves su gloria, ves su santidad, ves sus requerimientos de justicia, y tú dices, ay, no es del que me enamoré, no, nunca lo conociste. Te quedaste con lo que te platicaron de él, pero nunca lo conociste. Y qué triste es ver muchas personas que cuando conocieron profundamente a Dios, que cuando les fue quitado el velo, cuando pudieron ver un poco más allá, porque algún hermano los quiso llevar ahí, o porque tomaron algún estudio, porque alguien se encargó de discipularlos, lo que encuentran es algo, ¿sí?, que no era de lo que se habían enamorado, y terminan yéndose. Terminan abandonándolo. ¿Por qué? Porque se enamoraron de un Dios que no existía. Se enamoraron románticamente de un Dios que ellos crearon. Que ellos dijeron que era lo que ese Dios quería. Ellos dijeron cómo era que Dios lo quería. Ellos hacían lo que ellos querían que Dios quisiera. Y de repente, cuando conocen al Dios verdadero, que se revela a través de la palabra, ¿sí?, y que exhibe suficiente voluntad en ella para que nosotros vivamos una vida que les sea agradable, dicen, no es el que yo conocí, me lo cambiaron. El que a mí me presentaron era todo amor, no es todo amor, también disciplina, ¿no? El que a mí me presentaron me dijo que me iba a prosperar en todo siempre, y pues no me está yendo bien en todo siempre, no es, ¿no? Me voy con el que sigue, a ver si el otro sí me cumple. Entonces fíjate lo que está diciendo Pablo, que Dios, ¿sí?, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y fíjate, Juan 16:12 dice así: aún tengo muchas cosas que decirles, les está hablando Jesús a sus discípulos, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y así es como se revela en nosotros, así es como se ilumina en nosotros el poder de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Y fíjate, 1 Corintios 2, 10 al 13 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, querido hermano, necesitas vivir la guía del Espíritu Santo. ¿Pero qué crees? Para vivir la guía del Espíritu Santo necesitas ir a ese libro donde Dios reveló su voluntad. Y ese libro que el Espíritu Santo utiliza para que tú, leyéndolo y diciendo quién sabe qué quiso decir, el Espíritu Santo hace una obra en la cual Él ilumina tu entendimiento. Él te comunica las verdades de Dios de tal manera que se vuelven convicciones en tu vida. ¿Cuántas veces hemos leído los 10 mandamientos? ¿Cuántas veces hemos leído no dirás falso testimonio? ¿Y cuántas veces seguimos mintiendo? Necesitamos la convicción que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros venimos a la palabra, para que esa palabra pueda ser puesta por obra en nuestras vidas. Porque si nosotros tenemos con claridad la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo, con esa influencia, con ese poder que tiene sobre nosotros, con ese mover y ese impulso, lo que hará es llevarnos a través de ella, porque sabe que no podemos ir solos. Él nos moverá, Él nos impulsará para que podamos vivir lo que esta palabra dice. Pero ¿en qué momento? Cuando entendemos la verdad, cuando conocemos la verdad, cuando aceptamos esa verdad y la hacemos propia. Regularmente la manera en la que te será manifiesta la guía del Espíritu Santo tendrá que ver con tu deseo de poner por obra la Escritura a la que le has dedicado tiempo de estudio.
Andamos buscando la guía del Espíritu Santo en un chorro de cosas como si fuera el tarot, ¿no? Pero cuando se trata de poner por obra la palabra de Dios, ahí sí no queremos meter al Espíritu Santo. Ahí sí ya no queremos darle el espacio, ahí sí ya no queremos que Él haga. ¿Por qué? Porque sabemos que es difícil, porque nuestra carne no quiere, nuestra carne quiere deleitarse en lo demás. Y fíjate cómo volvemos al Espíritu Santo, el objeto de nuestros deseos. ¿Qué quiero? ¿Me sirve el Espíritu Santo? Lo busco. ¿Es para obedecer la palabra de Dios, que no tengo muchas ganas de hacerlo? Pues no lo busco. Muchas veces corremos la tentación de buscar algún otro tipo de guía, ya sea en sueños, en presentimientos, en sensaciones que atribuimos con facilidad al Espíritu Santo. Pero nunca debemos perder de vista que el Espíritu Santo no va a actuar en contra de la palabra que Dios mismo ha revelado en el seno de la Trinidad, y que a su vez fue transmitida a nosotros por medio de aquellos hombres que Dios eligió e inspiró a través de ese Santo Espíritu para provecho de aquellos que precederían a los apóstoles en la fe de Jesucristo. Hermano, busca la guía del Espíritu Santo, pero búscalo para vivir la palabra de Dios. La guía del Espíritu Santo siempre corresponderá a aquello que resulta para la mayor gloria de Dios y por lo tanto para el provecho de nuestras almas. Poco tiene que ver el Espíritu Santo con enredos que son de esta vida pasajera o es entretenimiento espiritual de los hijos de Dios. Si la obra del Espíritu Santo no te está llevando a una santificación, no es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te está llevando a una mayor convicción de tu pecado, no es la obra del Espíritu Santo. Si te estás divirtiendo en eso que haces, si estás dándole placer a tu carne, si no luchas con tu pecado cuando estás haciendo eso, hermano, no hay obra del Espíritu Santo en tu vida. Estás atribuyéndole a Él, ¿sí?, las cosas que quiere hacer tu carne, y ese es un riesgo. Ese es un riesgo, es como les decía la otra vez, ¿no? Que nos atrevemos a hacer un montón de cosas, a tomar un montón de decisiones porque decimos que sentimos paz. ¿Qué paz? La paz de no sentirte responsable de las decisiones que estás tomando porque se las atribuyes a Dios, pero no la paz de saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mientras más sensibles y obedientes seamos a los impulsos del Espíritu Santo, más nos vamos a enfrentar a pruebas y dificultades que buscarán perfeccionar nuestro carácter en áreas de la vida cristiana a lo que pocos o ningún hombre tiene acceso. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando de repente tú dices, pues este hermano ya no tiene nada que cambiar, y tú lo ves, y tú dices, pues ya con su familia es piadoso, ¿sí? En la iglesia es piadoso, la manera en la que habla es piadosa. Y tú dices, pues ya este hermano, ¿qué obra va a hacer el Espíritu Santo? Creo que ahí es donde están las obras más difíciles. Las obras que tienen que ver con el corazón. Esas obras donde el Espíritu Santo te pone a prueba, ¿sí?, para hacerte ver lo que no es evidente, para sacar de ti lo que está oculto en lo profundo de tu corazón. Y así es la obra del Espíritu Santo. Va a empezar quitándote todo lo exterior, así como vamos pelando la cebolla, ¿no? Va a empezar a quitarte todo lo exterior, porque te tiene que ir santificando, te tiene que ir limpiando, ¿sí?, a través de la palabra, a través de su obra. Pero de repente va a llegar un punto en el que la obra del Espíritu Santo ya casi nadie la va a ver. A lo mejor lo va a ver tu esposa, a lo mejor lo va a ver tu esposo, pero en la iglesia ya casi nadie lo va a ver. Y ahí va a estar obrando el Espíritu Santo. Y Dios quiera que en esa comunión tan íntima y tan privada de nuestro matrimonio glorifiquemos a Dios siguiendo los impulsos del Espíritu Santo. Pero la realidad es que va a llegar un momento en el que nuestra esposa o nuestro esposo ya tampoco va a ver. Si el Espíritu Santo sigue obrando en ti, ya nadie lo va a ver. Solo lo van a saber Dios y tú. Y ahí tienes dos opciones. O creer que no pasa nada porque ya nadie lo ve, y que te puedes dar licencia porque ya nadie lo ve. Ya no hay mucho que cambiar, ya todos me ven bien, ya formo parte de aquí, ya tengo un lugar, ¿sí?, ya tengo responsabilidades asignadas. Y decir, bueno, sí, lo necesito, pero no tanto, ¿no? O seguir siendo sensible, ¿sí?, al Espíritu Santo y seguir rogando con la misma desesperación que rogábamos cuando conocimos a Cristo: Señor, cámbiame, porque esto no te sirve, porque esto no me sirve.
Porque esto no me permite correr más ligero la carrera. Porque aunque nadie lo ve, yo sé que esto me detiene. Yo sé que mi vida no sube como incienso fragante a ti, porque hay algo dentro de mi corazón que solo tú y yo sabemos y que no he querido luchar con eso. Entonces, hermanos, sí llega un momento en el que la obra del Espíritu Santo es solamente visible para ti. Y si no la estás viendo, entonces tienes mucho de qué preocuparte. Si tú en algún momento de tu cristianismo, en algún momento de tu vida, o si hoy te estás sintiendo que ya eres producto terminado, preocúpate porque el Espíritu Santo no está haciendo nada en ti. Si crees que ya eres suficiente, ya eres la mejor versión que tú podrías ser para tu familia, para tu iglesia, para el mundo, preocúpate. Porque lo más probable es que te hayas construido tú mismo, te hayas moldeado tú mismo a lo que viste que todo el mundo está buscando y no que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en ti para hacerte a la imagen de Jesucristo. Jesucristo no fue perfecto solamente en lo exterior, Jesucristo fue perfecto en lo interior y eso es lo que le hizo posible que cumpliera toda la ley. Eso fue lo que hizo posible nuestra redención, que no solo satisfizo lo que el hombre podía ver, sino que satisfizo la justicia de Dios, la santidad de Dios, que examina todo corazón y encuentra toda imperfección. Y en ese corazón de Cristo no hubo imperfección que Dios pudiera encontrar. ¿Sí? Hacia allá vamos nosotros. A eso es a lo que Dios nos está llamando. A un corazón sin imperfecciones, a un corazón sin impurezas. A un corazón que lo entiende todo, que lo acomoda todo a lo espiritual. No sé si ustedes lo han notado, pero estamos en una época de muchas pruebas. Ahora que estoy yo de este lado, pues ya me voy dando cuenta. Yo creo que siempre estuvimos, pero ahora se ven más o no sé. Pero gente que está sufriendo por trabajo, gente que está sufriendo por salud, gente que está sufriendo por problemas con otras personas, por problemas con familiares. Y hay de dos, o lo vemos como que pues es parte de las cosas que el mundo tiene, ¿no? O lo vemos como que es parte de lo que Dios tiene para seguirnos santificando. Es parte de lo que Dios nos pone para seguirnos mostrando qué tanto nos falta para ser los hombres que Él quiere que seamos, qué tanto nos falta para parecernos a Cristo. Lo pensábamos ahora con el accidente de mi suegra, ¿no? Qué fácil es pensar, pues estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada, gracias a Dios salí bien, pues a seguir como seguía, a vivir como venía viviendo, ¿no? Qué fácil es, qué cómodo es para nosotros hacerlo así. Pero cuando te das cuenta de todo lo que pudo haber pasado y que no pasó, entonces tú dices, esto es una cosa que el Señor me ha permitido vivir con un propósito. Esto es una cosa en la que el Señor me está permitiendo examinarme todavía más, con mayor profundidad, con menos egocentrismo, con menos complacencia y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si este accidente se hubiera sido fatal? ¿Qué hubiera sido de mí si esa enfermedad que gracias a ti el doctor dijo que tiene cura, que se puede revertir, qué hubiera sido si no hubiera sido curable o revertible? ¿Dónde estaría puesta mi fe? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Sí? Si a través de eso tú me hubieras llamado a rendirte cuentas. Hermano, las pruebas van a ir subiendo de intensidad si tú no permites que el Señor trabaje contigo en esas pruebitas que te va poniendo. Si tú no permites que el Señor trabaje con tu orgullo, con tu ira, ¿sí? Con tu avaricia, con tu envidia. Si tú no permites que el Señor trabaje cuando lo hables y lo lees, y si después avanzas y no permites que el Señor te hable cuando de repente fue una cosita pequeña, y si no permites que el Señor te hable y trabaje contigo cuando fue algo más grande, ¿qué crees que va a hacer el Señor si te ha tomado por hijo? Va a decir, bueno, pues ya, este es la oveja negra, ¿no?
Que se siga así, ya en el cielo lo termino de perfeccionar. No. El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. El Señor va a seguir haciendo su obra. Él no se va a detener. Tú no lo vas a detener. Tu inconsciencia de lo que Dios está queriendo hacer contigo no lo va a detener. Fíjate cuántas cosas vivimos como consecuencia de que no queremos nosotros cambiar lo que el Señor lleva rato diciéndonos que tenemos que cambiar, lo que el Espíritu Santo lleva rato moviéndonos a cambiar. Te lo susurra al oído el Espíritu Santo: oye, tienes que dejar eso, no te va a hacer bien. Oye, no te va a llevar por el camino de vida, te va a llevar a la perdición. Oye, eso no me está honrando. Oye, eso no está edificando a tu familia, eso no está edificando tu vida. Y te lo susurra al oído el Espíritu Santo y no lo escuchaste. Después te lo habla: oye, ya te dije que tienes que dejar de, ya te dije que tienes que comenzar a. Y ahí está el Espíritu Santo moviéndonos, impulsándonos, pero lo ignoramos. Y después, ¿qué pasa? Oye, a ver si viendo acostado, ¿no? 90 grados, a ver si viendo hacia el cielo, puedes escuchar lo que te he estado pidiendo. Puedes ser obediente a esa voluntad que te estoy expresando a través de la palabra, a través del Espíritu, para que cambies lo que tienes que cambiar. Y así vamos, y de repente se cambia la cama de la casa por una cama de hospital. Y así vamos. Y grande es la misericordia de Dios, que muchos en esa misericordia han sido preservados cambiando la cama de hospital por un ataúd. Por eso dice Pablo que por eso muchos duermen, porque el Señor, antes de dejarlos seguir por donde iban, vivir como vivían, hacer lo que hacían, que dices: ven acá, yo sí sé cuidarte, yo sí sé llevarte a gloria, yo sí puedo glorificarte. Pero qué importante es la obediencia cuando lo estamos escuchando en lo pequeño, cuando escuchamos. Por eso digo, cuánta sensibilidad nos hace falta, porque el mover del Espíritu Santo, que la Biblia nos asemeja como un soplo, como un viento, ¿no? De repente necesitamos huracanes para obedecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando venía el viento apacible, ¿sí? Como Elías en la cueva, cuando venía el viento apacible, pues no lo sé, ni se siente. El Espíritu Santo no me está hablando, no siento. Tiene que venir la tormenta, tiene que venir el dolor, tiene que venir la prueba, para que entonces se nos haga conciencia y prestemos oído a lo que el Espíritu Santo nos ha querido decir desde hace mucho tiempo. Hermano, mucho más testimonio tendrá tu espíritu de tu pertenencia a Dios cuando pecar implica una mayor dificultad en tu vida. Ninguno de nosotros puede negar que mientras más nos guiamos por la carne, nuestra facilidad para pecar es increíblemente alta. Andas por la carne, pues ya pecas a diestra y a siniestra. Es como el goleador del equipo, que ya todas las clava. Andas en la carne, lo que te venga lo agarras y lo conviertes en pecado, ¿no? Porque andas en la carne, ¿no? Sin embargo, mientras más cercanos somos al Espíritu Santo, la evaluación de daño y de riesgo de nuestras oportunidades de pecar nos arrojan un número rojo, una evaluación crítica que indican el severo daño a nuestra santidad y por lo tanto a la gloria de Dios. ¿Y qué crees? Que es más difícil pecar. Es una de las manifestaciones más evidentes de tu pertenencia a Dios y de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué tan difícil te es pecar? Así que, hermano, ¿a qué te ha movido el Espíritu Santo en estos días recientes? ¿Qué tanto percibes la obra de la tercera persona de la Trinidad en tu vida, moviéndote a obedecer más y mejor lo que encuentras en la Escritura? ¿O qué necesitas que el Señor encienda como prueba de fuego para que reavives ese espíritu que mora en ti? Así que la primera cuestión, el primer asunto que nosotros vemos en Romanos es que el Espíritu Santo nos hace evidente que somos hijos de Dios por la manera en que nos guía. Y esa guía es exclusiva para aquellos que son hijos de Dios. Pero vemos en el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre.
la guía del Espíritu Santo no solo manifiesta su operación en nosotros, sino nuestra posición en Dios. El hecho de que el Espíritu Santo me guíe me confirma que soy un hijo de Dios, y no solamente que pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios. Lo que Dios ha hecho con sus hijos, dándoles una mentalidad, ¿sí?, dándoles un espíritu, ¿sí?, no lo ha hecho para que sigan viviendo como vivían antes, como vivían en temor. Fíjate cómo está diciendo, no les ha dado, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora quiero ser claro en esto, no significa que nosotros no seamos esclavos de Dios. Nosotros lo vimos en Romanos capítulo 7, me parece, que era cuando veíamos que al momento de nuestra redención, al momento de ser comprados por precio, dice que somos cambiados de Señor. ¿Señor en qué sentido? Señor en el sentido de un servicio como esclavo. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que Pablo está diciendo, tú ya fuiste sacado de la esclavitud, ¿sí?, tú fuiste traído a Dios, pero no para que sigas viviendo en el temor de vivir como esclavo. El cambio no es únicamente en cuanto a la posición, sino en cuanto a la relación. Ya no me relaciono a Dios como ese amo de esclavos, que es más misericordioso y es cuidadoso y se preocupa por sus esclavos. Ya no me relaciono con Dios así. Ahora lo que Pablo está diciendo es, no te relaciones a Él con mentalidad de esclavo, con espíritu de esclavitud, ¿no?, sino relaciónate con Él, porque tú has recibido el espíritu de adopción. Mira qué maravillosa es nuestra redención, que adquiriéndonos como esclavos, Dios no nos dejó en la posición de esclavos, sino que nos adopta y nos hace miembros de su familia, para que nos relacionemos en intimidad con Él, con la intimidad que tiene ser un miembro de la familia de Dios. Por eso es que dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y fíjate cómo dice, otra vez en temor. Aunque no lo reconozcamos por nuestro orgullo, aunque no lo reconozcamos por nuestra carnalidad, la realidad es que fuera de Cristo vivíamos en temor. ¿Quién de nosotros podría negar que mientras estuvo sin Cristo no tuvo miedo? Le teníamos miedo a la muerte, miedo a las personas, miedo a nuestra propia maldad, miedo al efecto de esa maldad en nuestras relaciones más apreciadas, miedo a la soledad de saber que nunca seríamos suficientes para algo. Vivíamos en temor. Sin Cristo vivíamos en temor. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, ahora que has sido traído a Él, dice, no te he dejado con el espíritu de esclavitud para que sigas viviendo en temor. No te relaciones con Dios a través del miedo. Sí, relaciónate con Él a través de un sentido de responsabilidad, pero no te relaciones con Él a través del miedo. Fíjate cómo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que al salir de la esclavitud y entrar en esta relación de señorío con Él, no vengamos más con miedo, sino que vengamos a Él con poder y con seguridad. Pero Dios no nos quita el espíritu de esclavitud dejando un hueco en nosotros por llenar. Lo que Dios provee es a su propio Espíritu Santo para llenar ese hueco. Es difícil distinguir en la Escritura cuando la Biblia habla del neuma, el espíritu, como cualquier espíritu o el espíritu del hombre, y el neuma como el Espíritu Santo. Para nosotros es sencillo porque a la hora de escribirlo ponemos espíritu con mayúscula y ya sabemos que es el nombre propio del Espíritu Santo, y si lo ponemos con minúscula ya sabemos que habla del alma o del ánimo de la persona o de cualquier otro espíritu. Pero en el griego, ¿sí?, todas las veces que se escribe espíritu se escribe con P, porque neuma lleva P al inicio, y todas son en minúscula. Así que no hay forma en la que tú a través de la gramática tú puedas decir, está hablando del espíritu del hombre o está hablando del Espíritu Santo, está hablando de otro espíritu o está hablando del Espíritu Santo. Así que la manera en la que se puede determinar a qué espíritu se refiere la Escritura en cada pasaje es a través del contexto. En la Biblia King James, cuando habla del espíritu de adopción, ustedes van a ver que nuestras Biblias lo tienen minúscula, ¿sí?
pero en la Biblia King James, o al menos en la Reina Valera, ¿no? Cuando habla del espíritu de adopción, ahí está utilizando la mayúscula para hacer referencia al Espíritu Santo. Así que no está comparando entre un ánimo, un espíritu de esclavitud y un espíritu de adopción, de a ver cómo andas tú y cómo te sientes delante de Dios. Dado que el pasaje comienza con un pues y lo relaciona directamente al contenido del versículo 14, debemos tener la convicción de que el espíritu de adopción no es un ánimo propio a sentirse adoptados, sino una convicción del Espíritu Santo que, siendo perteneciente a la deidad, nos convida del corazón del Padre para tener la certeza de nuestra adopción. Más aún cuando leemos lo que dice el versículo 16, que el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en el 15 que dice el espíritu de adopción, debemos de entender que ese espíritu de adopción no es nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando dice, y lo vamos a ver el próximo domingo, que el espíritu da testimonio en nuestro espíritu, en realidad lo que utiliza ahí es dar cotestimonio. Tanto tu espíritu como el del Espíritu Santo dan testimonio de que somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Así que a través de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida podemos tener la certeza de que la manera correcta de relacionarnos con Dios es en la confianza de una adopción que nos hace parte de su familia. Y una adopción que nos lleva a comunicarnos con Él de una manera más íntima, de una manera más cercana. Fíjate cómo dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el clamor del que Pablo habla. Ese clamor no es el de alguien que está pidiendo ayuda desesperada. Se refiere al clamor de un hijo que llora por su padre en búsqueda de seguridad. Nadie clama por su padre sin tener la certeza de que el padre lo va a ayudar, ¿verdad? ¿Cómo era en nuestra infancia? ¿Qué teníamos que hacer para recibir auxilio? ¿Solamente gritar papá? No necesitabas ni siquiera decir auxilio. Dependiendo del tono con el que lo gritaras, tu papá ya sabía qué hacer. Ya sabía si tenía que correr para ayudarte, o ya sabía si andabas de caprichoso queriendo algo y estabas haciendo... Ya con el cómo lo decías, el papá ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Así es como nos escucha Dios como hijos suyos. Por eso dice, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco la de ellas. ¿Por qué? Porque conoce de dónde viene nuestro clamor. Conoce cuál es el espíritu, cuál es el sentir de nosotros cuando le estamos buscando. Y por eso está diciendo Pablo, por el cual clamamos, por el cual lloramos como bebés que necesitan auxilio. Abba, Padre. Abba, Padre es una palabra o una frase que solo se utiliza en 3 partes de la Escritura. Una de ellas está en Gálatas, en el contexto de esto mismo que nos está hablando Romanos, ¿sí? Pero la otra se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y Abba, Padre fue la manera peculiar en la que Cristo llamó a Dios Padre en ese momento de aflicción y angustia que Él estaba viviendo en el Getsemaní. Y Jesús dijo, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese mismo Padre que estaba velando por Cristo en el Getsemaní y con quien Cristo tenía la confianza de dirigirse a Él en la perfecta unidad de la Trinidad, es el Padre que nos está escuchando a nosotros como si lo estuviera escuchando a Él. Es el Padre que está prestando la misma atención, el mismo oído, que tiene a nuestra disposición el mismo tipo de auxilio, ¿sí?, que le ha prestado a su Hijo durante todo el tiempo. Nosotros tenemos acceso a ese privilegio. Nosotros tenemos acceso a llamarle así. Y no solo a llamarle sin la expectativa de ser tratados como hijos, llamarle así con la certeza de que vamos a ser tratados como hijos. Cuán importante es entender el carácter de ese Padre, porque tenemos un Padre que es omnipresente. Aún nosotros, en el mejor de nuestros esfuerzos, cuando nuestro hijo nos gritaba papá, teníamos que desplazarnos de un lugar a otro para llegar y auxiliarlo. Y ojalá nos gritara papá siempre cuando estamos ahí al lado, pero muchas veces nos grita y estamos en otro lado.
¿Cuántas veces nos angustiamos porque decimos, y si mi hijo le pasa algo en tal lado, qué voy a hacer? En lo que me tardo en llegar, ¿cómo me voy a desplazar? Si hay tráfico, ¿no? ¿Cómo lo auxilio? Si no puedo estar con él todo el tiempo. Esa es la preocupación de un padre en todo momento. Pero qué bendición saber que nuestro Padre Celestial, que es omnipresente, no necesita desplazarse nunca. No necesita decir, ahí voy, hijo, déjame bajar de mi trono para ir a auxiliarte. Él está con nosotros todo el tiempo. Él que llena toda la tierra está presente. Él que llena toda la tierra está a nuestro lado. ¿Sí? Y como bien decía mi hermano Toño, Él conoce la palabra en nuestra boca aún antes de que la digamos. Aún no hemos clamado Abba Padre cuando Él ya está presto, ¿sí? Y listo para auxiliarnos en lo que necesitemos. Siempre con el propósito de glorificarse en esa ayuda, de hacernos más agradables a Él, de limpiarnos más. Ese mismo Padre al cual hemos sido introducidos por Jesucristo es del que habla el mismo Cristo en Mateo 7 cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es el mismo Padre. Es el mismo Padre que excede todas nuestras capacidades humanas de paternidad. Es el mismo Padre que tiene control, tiene dominio y lo tiene todo en abundancia. Es el mismo Padre, ¿sí?, al que Cristo llamó, el que nosotros estamos clamando cuando decimos Abba Padre. Y tenemos acceso a Él por la obra del Espíritu Santo, por ese espíritu de adopción que ha puesto Él en nosotros y que nos comparte de lo que Cristo tiene, de lo que Dios tiene, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, así como Cristo es el Hijo de Dios. Y con esa confianza, hermano, yo quiero que nos despidamos hoy, sabiendo que hay mucho por hacer, hay una guía que escuchar, ¿sí?, hay una obediencia que nosotros debemos prestar, y mientras más obedientes, mientras más rápidos seamos para obedecer, mejor. Es lo que siempre tratamos y nos pasa con Luca mucho. Y yo le digo, de repente hay que ir a regañarlo y le digo, ¿qué te pidió tu mamá que hiciera tal? Le digo, ok, si tú obedeces rápido, ¿sí?, si tú haces eso, ¿sí?, te ahorras todo lo que viene después por no haber obedecido. Si tú obedeces rápido, después puedes venir y decirme, oye papá, ¿por qué tal? Yo te lo explico después, pero primero obedece. Yo te doy todas las razones que necesites tener después. Si tenías una idea de cómo hacerlo mejor, la podemos ver después, pero primero obedece y entiende, ¿sí?, que en esa obediencia tú estás agradando a Dios, ¿sí?, tú estás honrando a tus papás, ¿sí?, y que toda mejora tiene un lugar, pero tiene lugar después de la obediencia. Que seamos así, de prestos para obedecer a Dios, para obedecer ese sentir, ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que confiemos que, sabiendo que en nuestra carne vamos a luchar y vamos a fallar, tenemos un Padre que nos escucha. Tenemos un Padre que no quiere que vivamos en temor. No quiere que vivamos como el perrito regañando que apenas abren la puerta y ya se movió porque no sabe si le va a tocar sazo. No. Él quiere que vivamos con confianza. Él quiere que vivamos en ese amor, ¿sí?, en esa intimidad de saber que me va a tratar como hijo. Me podrá tratar como Él quisiera, Él tiene el derecho, pero Él ha decidido y Él se ha placido en tratarme como su hijo. Y el próximo domingo vamos a ver más sobre esa adopción, qué implica esa adopción, qué implica el ser hechos miembros de esa familia de Dios. Pero no necesitas al próximo domingo para poder vivir sin temor, confiando en que Dios te escucha
Dios te ama y Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y a diferencia de nuestros padres terrenales, Él sí sabe qué es lo mejor para ti siempre. Nuestros padres terrenales hacen siempre el mejor esfuerzo por darle lo mejor a sus hijos siempre. Aún en eso se pueden equivocar. Dios nunca se va a equivocar. A Dios nunca le va a fallar. Entonces que podamos vivir en esa dependencia y en esa confianza con nuestro Padre Celestial y que podamos clamar a Él como Cristo clamó, sabiendo que Dios nos escucha por esa obra de reconciliación que Cristo ha logrado entre nosotros y su Padre. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias. Gracias porque podemos clamar de la misma manera en la que clamó Jesús, Señor, cuando padecía, Señor, cuando su espíritu se afligía a causa del camino que Él tenía que tomar, Señor. Gracias porque es el mismo Padre al que Él clamó, al que nosotros podemos clamar hoy. Que lo hagamos con la misma certidumbre, Señor, que lo hagamos con la misma confianza, que lo hagamos con la misma fe, Señor. Que lo hagamos también en obediencia, que lo hagamos en dependencia, Señor. Que no vengamos a ti clamando, Padre, como si nosotros pudiéramos decirte qué hacer, Señor. Que clamemos a ti, Padre, sabiendo, Señor, que tú sabes qué es lo que necesita nuestro corazón y que tú lo has provisto todo a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. A través de la iglesia, de nuestros hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, a ser prontos a la obediencia, a responder conforme a ese mover del Espíritu, de tal forma que te plazca, Padre, cómo vivimos en nuestro exterior, Señor, cómo vivimos hacia afuera y cómo vivimos hacia adentro, Señor. Sigue haciendo la obra en nuestros corazones. Sigue haciéndonos evidente nuestro pecado, Señor, para que luchemos con Él todos los días. Y síguenos haciendo evidente tu gracia para que caminemos en ella y confiemos plenamente que esta obra va a ser completa porque depende de ti, Padre. Llévanos con tu bendición, guárdanos, Señor, presérvanos para tu gloria y permítenos vivir en todo lo que es provechoso para nuestra santidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.